Claudia Sheinbaum enfrenta una ofensiva política que ya no busca solamente cuestionar una decisión concreta de su gobierno. El ataque intenta instalar una idea mucho más corrosiva, que la presidenta pretende controlar el debate público, usar el aparato del Estado para imponer una narrativa favorable y convertir cualquier regulación sobre medios en una forma de censura. En el material proporcionado, la ofensiva se concentra especialmente en TV Azteca y en Ricardo Salinas Pliego. Desde voces opositoras se acusa a Sheinbaum de utilizar propaganda oficial, favorecer a medios cercanos y presionar a una televisora crítica. También aparecen acusaciones mucho más graves, como supuestos vínculos entre Morena y el crimen organizado. Es importante distinguir los niveles de información. Esas afirmaciones forman parte del discurso de confrontación de sus adversarios y no deben presentarse como hechos comprobados. Pero políticamente, el problema para Sheinbaum no es menor. La palabra censura tiene una enorme capacidad de movilización. Si esa etiqueta consigue instalarse, cualquier iniciativa relacionada con derechos de las audiencias, plataformas digitales, responsabilidades de los medios o decisiones de autoridades electorales puede ser reinterpretada como una prueba de autoritarismo. Esa es la trampa narrativa que enfrenta la presidenta. La respuesta del bloque oficialista busca darle la vuelta al tablero. En lugar de aceptar el marco impuesto por sus críticos, los aliados de Sheinbaum presentan a sus adversarios como actores que ahora se declaran perseguidos después de haber pertenecido a partidos asociados con viejos episodios de represión, corrupción y concentración del poder. El objetivo es claro: transformar la discusión de gobierno contra libertad de expresión en instituciones contra privilegios políticos y económicos. Ahí aparece el verdadero movimiento estratégico de Claudia Sheinbaum. Si responde de manera excesivamente agresiva, alimentará la narrativa de sus rivales. Si guarda silencio, puede permitir que la acusación crezca. Por eso necesita una tercera vía: defender la legalidad, separar regulación de censura y obligar a sus adversarios a demostrar sus acusaciones con hechos. Y esa batalla no se limita a una televisora. Lo que está en juego es quién consigue definir el significado de libertad, poder y oposición en México. Si Sheinbaum gana esa disputa narrativa, puede convertir una ofensiva en una oportunidad de autoridad política. Si la pierde, cada nuevo conflicto mediático llegará con una sospecha ya instalada. La siguiente clave está en entender por qué esta confrontación aparece justamente ahora y qué fuerzas están intentando aprovecharla. Claudia Sheinbaum no enfrenta esta disputa en un vacío. El choque con sus adversarios ocurre en un momento en el que el poder político, los medios tradicionales, las plataformas digitales y los grandes intereses económicos compiten por imponer una interpretación distinta de lo que está pasando en México. Ese contexto explica por qué cada movimiento de la presidenta adquiere un peso mucho mayor. Desde el oficialismo, la narrativa es que México atraviesa una reorganización profunda, no solo política, sino también económica, tecnológica y geopolítica. En ese escenario, la información se convierte en un terreno estratégico. Los gobiernos ya no compiten únicamente con partidos, también compiten con corporaciones mediáticas, empresarios con capacidad de influencia, redes sociales y campañas capaces de transformar una decisión administrativa en una crisis nacional en cuestión de horas. Los aliados de Sheinbaum utilizan ese argumento para defenderla. Insisten en que la presidenta no debe gobernar bajo presión de grupos que, según ellos, buscan conservar privilegios económicos o políticos. En el material proporcionado, esa defensa se dirige contra figuras como Ricardo Salinas Pliego y Alejandro Moreno. Ambos aparecen convertidos en símbolos de una oposición que intenta presentarse como víctima cuando pierde capacidad de influencia. Pero esta narrativa también encierra un riesgo para Sheinbaum. Cuando un gobierno concentra poder institucional y además cuestiona con dureza a medios, empresarios o partidos críticos, la oposición obtiene una oportunidad inmediata para presentar cualquier medida como persecución. No necesita demostrar que existe una censura sistemática. Le basta con construir la percepción de que el gobierno está dispuesto a utilizar instituciones para disciplinar a sus críticos.
Por eso la batalla no consiste solamente en quién tiene razón jurídicamente. Consiste en quién consigue que la sociedad crea primero su versión. Sheinbaum parece entender que el terreno más peligroso sería responder con el mismo nivel de estridencia de sus adversarios. Sus aliados pueden utilizar un lenguaje agresivo en el Congreso, ridiculizar al PRI o atacar a figuras opositoras. Pero la presidenta necesita conservar otra imagen, la de una jefa de Estado que actúa desde la institucionalidad y no desde la revancha. Esa diferencia es estratégica. Mientras algunos legisladores oficialistas hablan de circos, provocaciones y derrotas históricas de la oposición, Sheinbaum necesita mantener suficiente distancia para que el conflicto no se convierta en una pelea personal. Su capital político depende de mostrar control. Una presidenta que responde a cada provocación termina jugando en el terreno de quienes buscan desgastarla. Una presidenta que define reglas, insiste en procedimientos y deja actuar a las instituciones. Puede proyectar autoridad sin parecer atrapada por la confrontación. Pero sus adversarios también conocen ese dilema. El PRI y otros sectores opositores buscan transformar procedimientos legales en una narrativa emocional. Si una autoridad electoral impone medidas cautelares, la palabra elegida será censura. Si un medio debe cumplir nuevas obligaciones, se hablará de presión. Si un empresario entra en conflicto con instituciones del Estado, puede presentarse como resistencia frente al poder presidencial. Así, el debate deja de concentrarse únicamente en si una medida es legal o correcta. Pasa a centrarse en una pregunta mucho más incómoda. Claudia Sheinbaum está acumulando demasiado poder. Aquí aparece otra dimensión. En el material, los defensores del gobierno vinculan a la oposición actual con episodios históricos asociados al PRI y a antiguos gobiernos represión, fraude, privatizaciones y corrupción. Esa comparación pretende restar legitimidad moral a quienes hoy se presentan como defensores de libertades. La operación política es evidente. Sheinbaum busca asociar su proyecto con la transformación y colocar a sus rivales en el papel de restauradores de un sistema rechazado por una parte importante del electorado. Sin embargo, ese recurso tiene límites. Cuanto más tiempo permanece un movimiento en el poder, más difícil resulta justificar cada conflicto apelando exclusivamente al pasado. Sheinbaum debe construir legitimidad propia. Ya no puede depender únicamente de los errores de gobiernos anteriores o del legado político de Andrés Manuel López Obrador. Por eso esta confrontación mediática funciona como una prueba de autonomía presidencial. La pregunta no es solo cómo responderá a TV Azteca, a Salinas Pliego o a Alejandro Moreno. La pregunta es qué tipo de poder quiere ejercer Claudia Sheinbaum cuando enfrenta actores que no controla y que tienen capacidad real para desafiar su narrativa. Y cuando esa batalla por la percepción entra de lleno en las instituciones, el conflicto deja de ser mediático. Ahí comienza la verdadera escalada. La confrontación estalla cuando la disputa deja de ser abstracta y empieza a tener nombres, instituciones y costos políticos concretos. Claudia Sheinbaum ya no está frente a críticas dispersas. Está frente a una estrategia de presión que intenta unir tres frentes en una sola acusación censura. Abuso de poder y miedo a la crítica. En el material proporcionado, TV Azteca aparece como el símbolo más visible de esa resistencia. Sus críticos sostienen que Sheinbaum puede influir en medios públicos, repartir recursos oficiales y construir una maquinaria de comunicación favorable, pero que no puede controlar a una televisora nacional dispuesta a confrontarla. Esa imagen busca producir un efecto muy específico, presentar a la presidenta como poderosa frente al Estado, pero vulnerable frente a una voz que se niega a alinearse. El golpe narrativo es evidente. Si la oposición consigue que el conflicto sea leído como Sheinbaum contra un medio crítico, entonces cualquier medida posterior puede parecer una represalia. Y ahí el costo político aumenta. Incluso si las decisiones provienen de autoridades regulatorias, electorales o judiciales con competencias propias. Los aliados de la presidenta responden atacando la credibilidad de quienes levantan esa bandera. En el Congreso, el discurso se vuelve mucho más agresivo. Se acusa a Alejandro Moreno de victimizarse, de recurrir al espectáculo y de buscar respaldo extranjero cuando pierde fuerza interna.
También se coloca a Ricardo Salinas Pliego dentro de una misma lógica empresarios y políticos que, según el oficialismo, denuncian censura cuando las instituciones empiezan a exigirles obligaciones o responsabilidades, pero esa respuesta tiene un problema. Cada insulto emitido por un legislador oficialista puede terminar reforzando precisamente la historia que la oposición quiere contar. Cuando aparecen expresiones humillantes, burlas o llamados a remover adversarios de determinadas posiciones, el debate deja de girar alrededor de la ley y empieza a girar alrededor del tono del poder. Y eso obliga a Claudia Sheinbaum a caminar sobre una línea muy estrecha. Necesita defender a su proyecto sin parecer que autoriza una ofensiva contra toda voz crítica. Necesita respaldar a las instituciones sin absorber personalmente cada una de sus decisiones. Y necesita contener a sus propios aliados cuando la retórica parlamentaria amenaza con convertir una ventaja política en un problema presidencial. Aquí se encuentra uno de los puntos más importantes del conflicto. La oposición no necesita derrotar a Sheinbaum dentro del Congreso para hacerle daño. Puede intentar derrotarla en el terreno de la percepción. Una sola imagen de confrontación, repetida durante días en televisión y redes sociales, puede ser más útil que una votación perdida. Por eso la figura de Alejandro Moreno también adquiere valor estratégico. En el material, sus adversarios lo presentan como un dirigente debilitado, rechazado por sectores ciudadanos y responsable del deterioro del PRI. Sin embargo, precisamente porque su espacio político es más reducido, la confrontación puede convertirse en una herramienta para recuperar visibilidad. Mientras más fuerte sea la respuesta oficialista, mayor puede ser su capacidad para declararse perseguido. Sheinbaum, entonces, enfrenta una paradoja. Ignorar el ataque permite que crezca. Responder con demasiada fuerza puede legitimarlo. Atacar personalmente a los críticos puede convertirlos en víctimas. Pero dejar que sus aliados dominen el mensaje también puede hacer que la presidenta pierda el control del tono político. Ese es el momento en el que la disputa cambia de naturaleza. Ya no se trata únicamente de TV Azteca, del PRI o de un empresario. Se trata de quién fija las reglas emocionales de la confrontación. Y si Claudia Sheinbaum quiere salir fortalecida, tendrá que demostrar que puede imponer el ritmo sin parecer que intenta silenciar a quien la contradice. La siguiente pregunta es decisiva. ¿Cómo puede transformar esa presión en una ventaja sin caer exactamente en la provocación que sus adversarios están construyendo? Claudia Sheinbaum tiene ante sí un problema que no se resuelve con una respuesta más fuerte, sino con una estrategia más precisa. Si acepta el marco de sus adversarios, cada decisión puede terminar interpretada como censura. Si guarda silencio absoluto, deja libre el terreno para que esa narrativa crezca. Por eso su margen depende de algo más sofisticado: separar su figura presidencial de la confrontación partidista y trasladar el conflicto al terreno de las reglas, las instituciones y la rendición de cuentas. La primera clave consiste en no convertir a TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego o Alejandro Moreno en enemigos personales de la presidencia. Para Sheinbaum, personalizar demasiado la disputa sería un error. Un empresario puede beneficiarse si consigue presentarse como el único actor dispuesto a desafiar al poder. Un dirigente debilitado puede recuperar centralidad si logra transformarse en símbolo de persecución, y un medio crítico puede aumentar su influencia si cada ataque oficial confirma ante su audiencia que está incomodando al gobierno. La presidenta necesita impedir justamente eso. Su mejor herramienta no es la descalificación, sino la institucionalización del conflicto. Si existe una obligación legal, debe presentarse como obligación legal. Si una autoridad electoral actúa, la decisión debe explicarse desde sus atribuciones. Si se discuten derechos de las audiencias, el debate debe centrarse en las reglas aplicables y no en la identidad ideológica del medio afectado. ¿Por qué importa tanto esa diferencia? Porque la oposición intenta fusionar todas esas situaciones bajo una sola palabra: censura. Esa simplificación convierte procedimientos técnicos en una batalla moral y permite que actores con intereses distintos aparezcan unidos bajo una misma bandera. Sheinbaum necesita romper esa unión. Para hacerlo,
Debe obligar a cada adversario a defender su caso concreto. Una cosa es discutir libertad de expresión, otra es debatir obligaciones regulatorias, otra distinta es cuestionar una resolución electoral, y otra muy diferente es convertir acusaciones políticas extremas, como las que aparecen en el material contra Morena y la presidenta, en afirmaciones que deberían sostenerse con pruebas. Separar los temas reduce la capacidad de la oposición para construir una sola historia de persecución. La segunda clave consiste en controlar a su propio bloque. Los discursos de algunos legisladores oficialistas pueden movilizar a la base, pero también convertirse en un problema para la presidenta. Cuando un aliado ridiculiza a un adversario o utiliza expresiones ofensivas, obtiene atención inmediata. Sin embargo, entrega material perfecto para que el otro lado diga que el poder intenta intimidarlo. Sheinbaum necesita aprovechar la energía de su coalición sin quedar atrapada por su lenguaje. Eso exige una división de funciones. Los legisladores pueden librar la pelea partidista. Morena puede defender su historia y atacar al PRI. Pero la presidencia necesita conservar una voz distinta, más fría, más jurídica y más difícil de caricaturizar como autoritaria. La tercera clave es histórica. Los aliados de Sheinbaum recuerdan episodios de represión, fraude, corrupción y privatización vinculados con antiguos gobiernos. Ese recurso busca quitar autoridad moral a quienes hoy se presentan como defensores absolutos de las libertades, pero Sheinbaum no puede vivir permanentemente de esa comparación. Su reto es demostrar que su legitimidad no depende solo de que el pasado haya sido peor. Eso significa construir un estándar propio. Si afirma que la crítica no será perseguida, debe tolerar incluso mensajes extremadamente hostiles. Si sostiene que nadie está por encima de la ley, esa regla debe aplicarse tanto a empresarios opositores como a figuras cercanas al gobierno. Si defiende derechos de las audiencias, debe explicar qué derechos concretos se protegen y cuáles son los límites de la intervención estatal. Ahí se juega su credibilidad. La soberanía añade otro elemento. En el material, aliados del oficialismo acusan a sectores opositores de buscar respaldo extranjero. Sheinbaum puede aprovechar ese argumento. Pero con cuidado, defender la autonomía nacional no puede significar desacreditar toda crítica externa. Su posición más sólida sería cooperación hacia afuera, autonomía hacia adentro y reglas iguales para todos. Ese equilibrio convierte esta crisis en una prueba de liderazgo. Sheinbaum no gana si logra que sus adversarios se callen. Gana si consigue que hablen y, aún así, no puedan imponer la idea de que el Estado les teme. Gana si la crítica continúa, pero las instituciones funcionan. Gana si sus opositores elevan el tono mientras ella conserva el control. Si logra hacerlo, la confrontación puede producir el efecto contrario al que buscan sus rivales: mostrar no a una presidenta acorralada, sino a una presidenta capaz de absorber ataques sin perder disciplina institucional. Pero esa estrategia tiene un precio. Cuanto más poder concentra el oficialismo, mayor será la exigencia de demostrar autocontrol. Cualquier error puede cambiar rápidamente la percepción pública. Ahí comienza la fase más peligrosa, cuando la disputa deja de tratarse sobre quién grita más fuerte y empieza a definir qué consecuencias tendrá esta batalla para el futuro político de Claudia Sheinbaum. El verdadero costo de esta confrontación no se medirá solamente por quién domine una semana de titulares. Para Claudia Sheinbaum, la consecuencia más importante será definir cómo convivirá su gobierno con medios críticos, grandes empresarios, partidos debilitados pero combativos, y una oposición que necesita convertir cada conflicto institucional en una batalla sobre libertades. Si la presidenta consigue mantener la disputa dentro de reglas claras, puede salir fortalecida, pero si el enfrentamiento se vuelve personal, el riesgo aumenta. El primer efecto será sobre la percepción de poder. Sheinbaum gobierna desde una posición institucional fuerte. Precisamente por eso, cada choque con un actor privado o con una fuerza minoritaria puede producir una pregunta incómoda: ¿existe equilibrio real entre el gobierno y quienes lo critican? La oposición intentará repetir esa pregunta tantas veces como sea necesario. No necesita convencer a todo el país.
Le basta con sembrar dudas en sectores urbanos, empresariales, mediáticos y ciudadanos que observan con preocupación cualquier señal de concentración política. La estrategia consiste en convertir casos separados en una historia continua, primero una autoridad electoral, después una regulación de audiencias, luego un conflicto empresarial y finalmente la idea de que existe un patrón. Sheinbaum tendrá que impedir que esa secuencia se consolide. El segundo efecto recaerá sobre Morena. El partido puede beneficiarse de una confrontación con figuras que su base identifica con el viejo sistema político. Alejandro Moreno representa para muchos simpatizantes oficialistas una oposición asociada con el desgaste del PRI. Ricardo Salinas Pliego representa otra clase de adversario: poder económico, capacidad mediática y confrontación abierta. Atacar a ambos puede cohesionar al movimiento, pero la misma estrategia puede cerrar demasiado el espacio político. Si Morena comienza a tratar cualquier crítica como defensa de privilegios, corre el riesgo de confundir adversarios legítimos con enemigos del proyecto. Y cuando un movimiento gobernante pierde esa distinción, la oposición obtiene exactamente el argumento que necesita. Por eso Sheinbaum tendrá que ejercer una función de contención. La presidenta necesita demostrar que puede gobernar con una coalición fuerte sin permitir que esa fuerza se convierta en arrogancia institucional. Cada intervención de sus aliados será observada como una posible extensión de su estilo de gobierno. Aunque ella no pronuncie determinados insultos, sus adversarios intentarán atribuirle el clima político creado alrededor de ellos. Aquí aparece otra consecuencia. La relación entre presidencia y medios podría transformarse en una de las grandes batallas de su sexenio. Si TV Azteca mantiene una línea de confrontación intensa, cualquier controversia futura puede adquirir una dimensión nacional. Cada investigación, regulación o decisión administrativa relacionada con empresas del mismo grupo será examinada no solo por su contenido legal, sino por su posible significado político. Eso obliga a Sheinbaum a elevar el estándar de transparencia. Cuanto más fuerte sea la acusación de persecución, más clara tendrá que ser la explicación institucional. Documentos, procedimientos, competencias y fundamentos legales se vuelven herramientas políticas. No porque sustituyan el debate, sino porque dificultan que una decisión legítima pueda reducirse fácilmente a una represalia presidencial. Y después está la batalla por el futuro. El PRI necesita recuperar relevancia. Sectores del PAN necesitan encontrar temas capaces de reconstruir una oposición nacional. Empresarios enfrentados al gobierno necesitan proteger su capacidad de influencia. Los medios necesitan defender credibilidad y audiencias. Todos tienen incentivos distintos, pero pueden coincidir temporalmente en una narrativa común contra Sheinbaum. La presidenta, por su parte, necesita evitar que esa convergencia se convierta en un bloque político estable. Una posible estrategia es fragmentar el frente mediante diferencias concretas. No responder igual a un partido que a un empresario. No tratar igual una crítica periodística que una acusación sin pruebas. No convertir una controversia legal en una guerra ideológica general. Cada conflicto separado reduce la posibilidad de una alianza duradera. Pero existe un escenario contrario. Si el gobierno responde a todos con el mismo lenguaje y los presenta como parte de una sola conspiración, podría terminar uniéndolos. Actores que hoy tienen agendas distintas encontrarían una causa común: defenderse del poder presidencial. Ahí estaría el mayor error estratégico. El futuro de esta disputa depende, entonces, menos de la intensidad del ataque que de la capacidad de Claudia Sheinbaum para administrar la asimetría de poder. Ella posee la presidencia. Sus adversarios poseen micrófonos, empresas, bancadas, redes y capacidad de provocar. Y precisamente porque Sheinbaum tiene más poder institucional, también tiene una carga mayor de responsabilidad política. La siguiente etapa decidirá si transforma esa ventaja en autoridad o si permite que sus rivales la conviertan en sospecha. Porque el desenlace ya no dependerá de quién consiga el insulto más viral, sino de quién logre convencer a los mexicanos de que está defendiendo reglas y no privilegios.
Claudia Sheinbaum llega así al punto más delicado de esta confrontación de mostrar que puede ejercer un poder fuerte sin convertirlo en un argumento contra ella misma. Ese será el verdadero examen. Sus adversarios quieren que cada conflicto con un medio, un empresario o un partido termine convertido en una prueba de censura. Sus aliados quieren demostrar que quienes hoy se presentan como víctimas también cargan con una historia de privilegios, abusos y pérdida de legitimidad. Entre ambos extremos, Sheinbaum necesita construir una posición propia. No le basta con ganar la discusión del día. Tiene que impedir que la palabra censura se convierta en una etiqueta permanente de su gobierno. Y para lograrlo, la única defensa sostenible será permitir la crítica, exigir pruebas cuando aparezcan acusaciones graves y mantener cada controversia dentro de procedimientos verificables. Ahí está la paradoja final. Cuanto más agresivos sean sus adversarios, mayor será la tentación de responder con la misma intensidad. Pero cuanto más poder institucional posee la presidenta, menos necesita demostrarlo mediante confrontaciones personales. La fortaleza política puede medirse precisamente por lo contrario, por la capacidad de soportar ataques sin perder el control de las instituciones. Si Claudia Sheinbaum consigue separar libertad de expresión de impunidad, regulación de censura y crítica política de acusaciones sin sustento, puede convertir esta ofensiva en una oportunidad. Puede demostrar que un gobierno fuerte no necesita silenciar para gobernar. Pero si el oficialismo confunde mayoría con licencia para descalificar a cualquiera que contradiga al poder, sus adversarios encontrarán el relato que necesitan. Y entonces TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Moreno y otros actores dejarían de aparecer como frentes aislados, podrían terminar unidos por una misma bandera política. Ese es el riesgo que Sheinbaum debe evitar. Porque esta batalla no terminará cuando desaparezca un titular o cuando concluya una discusión parlamentaria. Lo que se está definiendo es algo más profundo: qué tipo de relación tendrá el poder presidencial con quienes decidan enfrentarlo durante los próximos años. La pregunta final, por tanto, no es quién gritó más fuerte, es quién consiguió mantener el control cuando todos los demás intentaban provocar una reacción. Y en esa respuesta puede estar una de las claves para entender el verdadero estilo de poder de Claudia Sheinbaum.